Hola chicos, nosotros somos el grupo número 1. y el día de hoy vamos a estar realizando el experimento número 5 bajo el título Extracción de ADN de tejido animal. Correcto, así que sigan viendo. Buenas, mi nombre es Abdiel de Jesús y yo les estaré mostrando los utensilios que utilizaremos para la extracción del ADN. Primero tenemos el hígado de pollo, que será el tejido al cual le extraeremos el ADN. Tenemos el pistilo, tenemos la solución salina, tenemos el SDS, el agua destilada y tenemos el alcohol etílico, pero está enfriándose, así que sigan bien. Entonces ahora estamos triturando el hígado de pollo hasta tener un resultado homogéneo. Entonces ahora añadiremos 50 mililitros de agua destilada mientras se está moviendo. Aquí ya tenemos los 50 mililitros para luego ser filtrada. Muy bien, entonces ahora, como mencioné antes, vamos a filtrar el tejido, recordando que no debemos exprimirlo ni nada, simplemente dejar que bote. Ahora vamos a esperar unos minutos. Mientras tanto, vamos a pasar a otro plano para conocer más qué está pasando químicamente. Bueno, yo soy Carla Ramírez y les estaré hablando sobre qué es el ADN y la composición de este. El ADN, también conocido como ácido desoxirribonucleico, no es más que aquel que va a contener el material, o sea, la información genética que se encuentra en la mayoría de los seres vivos. Entonces, el ADN se encuentra compuesto por unas estructuras llamadas monómeros. Entonces, los monómeros del ADN y del ARN vendrían siendo los nucleótidos, que estos a su vez están compuestos por una azúcar de 5 carbonos, también una base nitrogenada y un fosfato. Entonces, siguiendo por esa misma línea, las bases nitrogenadas que van a componer el ADN son la guanina y la adenina, que son las purinas, y la citosina y la timina, que son las pirimidinas. Entonces, las purinas, la diferencia con la pirimidina es que las purinas tienen 2 anillos fusionados, mientras que la pirimidina solamente tiene uno. Buenas, mi nombre es Crismarlin Méndez y yo voy a empezar hablándole sobre los nucleósidos y los nucleótidos y sus diferencias. Para comenzar, sabemos que un nucleótido y un nucleósido son componentes básicos de los ácidos nucleicos, como en el ADN y en el ARN. Ahora, para explicar las diferencias entre ellos, primero vamos a hablar sobre cómo está compuesto un nucleótido. Un nucleótido consta de 3 partes principales: una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos que puede ser ribosa o desoxirribosa y uno o más grupos fosfatos. Las bases nitrogenadas pueden ser adenina, guanina, citosina, timina o uracilo, las que ya conocemos. Estas bases se unen a azúcares y, junto con los grupos fosfatos, forman los nucleótidos. Un nucleósido, a diferencia del nucleótido, está compuesto solamente por una base nitrogenada unida a un azúcar de 5 carbonos que ya habíamos mencionado antes, que puede ser la ribosa o desoxirribosa, pero no contiene grupos fosfato. Los nucleósidos se forman cuando un grupo fosfato se desprende del nucleótido. Y los nucleósidos más comunes vienen siendo la adenosina, guanosina, citirina, timidina y uridina. En resumen, la principal diferencia entre un nucleótido y un nucleósido es la presencia o ausencia del grupo fosfato. Los nucleótidos contienen el grupo fosfato y los nucleósidos no. Ahora vamos a estar hablando sobre nucleoproteínas. Las nucleoproteínas son complejos formados por la unión de una proteína y un ácido nucleico, como pueden ser el ADN y el ARN. Estas proteínas se unen a los ácidos nucleicos y desempeñan un papel importante en la estructura y función de la cromatina, que es el material genético donde se encuentra dentro del núcleo de la célula. Las nucleoproteínas están involucradas en varios procesos celulares, como son la replicación del ADN, la transcripción del ADN y la regulación de la expresión genética. También estas desempeñan un papel muy crucial en la compactación del ADN, en la estructura cromosómica durante la división celular. Como último, yo le estaré hablando sobre la distribución de los ácidos nucleicos en los diferentes tejidos del cuerpo humano.
Los ácidos nucleicos, ADN y ARN, están presentes en todos los tejidos del cuerpo humano. Sin embargo, la distribución exacta de los ácidos nucleicos puede variar según el tipo de tejido y la función que éste cumple. Ahora les voy a estar dando algunos ejemplos sobre su distribución en los diferentes tejidos. Empezamos por el tejido muscular. El ADN y el ARN están presentes en las células musculares, donde desempeñan un papel vital en la síntesis de proteína y regulación de la contracción muscular. Dentro del tejido nervioso, los ácidos nucleicos están ampliamente distribuidos en el tejido nervioso, incluyendo el ADN que está presente en los núcleos de las células y el ARN que se encuentra en los cuerpos celulares, dendritas y axones. El ARN desempeña un papel muy crucial en la transmisión de señales nerviosas y síntesis de proteína necesaria para las funciones neuronales. En el tejido hepático, el hígado, sabemos que es un órgano muy rico en ácidos nucleicos debido a su función en el metabolismo y a la síntesis de proteína que éste realiza. El ADN y el ARN por eso están presentes en las células hepáticas y desempeñan un papel muy importante en la regulación de la expresión genética y en la síntesis de enzimas, ya que sabemos que diferentes organismos, diferentes enzimas que vamos a producir. Por último, en el tejido sanguíneo, los ácidos nucleicos están presentes en las células sanguíneas, como en los glóbulos blancos y en los glóbulos rojos. El ADN se encuentra en los núcleos de los glóbulos blancos, mientras el ARN está involucrado en la síntesis de proteína y regulación de la función celular de diferentes tipos de células sanguíneas. Buenas tardes, mi nombre es Paloma Alemán y les estaré dando buenas informaciones respecto a lo que es el ADN, iniciando con las características comunes que tiene el ADN con otras macromoléculas. Que bueno, para empezar, el ADN tiene bastantes características o varias características en común con lo que son las proteínas y los polisacáridos, iniciando con que aunque estas tres sustancias tienen una estructura lineal, pues ya que al igual que las proteínas y los polisacáridos, el ADN es una molécula alargada con una estructura lineal, que esta estructura lineal, como ya conocemos, está compuesta por una secuencia de nucleótidos que se unen entre sí formando una cadena continua. Entonces también otra información u otra característica que tienen estos en común es que tienen un enlace covalente. Bueno, pues el ADN, al igual que las proteínas y los polisacáridos, está formado por enlaces covalentes entre los átomos que componen estos monómeros. Estos enlaces inclusive son fuertes y estables, lo que confiere a estas macromoléculas su capacidad para mantener su estructura y función. Finalmente, entre todas las características, también está una especificidad de la secuencia, ya que al igual que las proteínas y los polisacáridos, el ADN presenta una secuencia específica de los nucleótidos. La secuencia de nucleótidos en el ADN determina la información genética contenida en la molécula. Ahora les estaré hablando respecto a otro tema del ADN, específicamente de las agrupaciones presentes en lo que es el ADN. Iniciando de esta forma con los nucleótidos. Los nucleótidos es una de las primeras agrupaciones que se encuentran en el ADN y son las unidades básicas del ADN. Estos están formados por una base nitrogenada, puede ser adenina, guanina, citosina o timina, y un azúcar que también se conoce como desoxirribosa. Además tiene un grupo fosfato. Estos nucleótidos se ordenan en secuencias específicas para formar lo que es el ADN. Segundo grupo, la doble hélice. El ADN está formado por dos hebras de nucleótidos que se enrollan alrededor de un eje central, formando una estructura en forma de hélice. Las dos hebras de ADN se mantienen unidas por puentes de hidrógeno en las bases nitrogenadas. Otro grupo que se encuentra en el ADN son los puentes de hidrógeno, que los puentes de hidrógeno son enlaces débiles que se forman entre las bases nitrogenadas del ADN. Estos puentes de hidrógeno ayudan a estabilizar la estructura de doble hélice en el ADN. Otro grupo que se encuentra son los genes, y es que los genes son segmentos específicos del ADN que contienen información genética, como ya eso lo sabemos, y además determinan las características y funciones de un organismo. Otro grupo son los cromosomas, que los cromosomas son las estructuras más grandes y organizadas, o son las estructuras más grandes y organizadas que contienen el ADN. Y en los organismos eucariotas, el ADN se organiza en cromosomas, los cuales se encuentran en el núcleo de las células. Entonces, para finalizar, ¿cuál es el azúcar presente en el ADN y qué clasificación pertenece? Como ya había dicho anteriormente, el azúcar que se encuentra en el ADN es la desoxirribosa.
que esta es una clasificación específica de azúcar llamada desoxiazúcar, que es una variante de las ribosas. Y hasta aquí mi participación. Ahora procederemos a añadir 1 mililitro de SDS. Luego de vertir el mililitro de SDS, vamos a vertir 2 mililitros de lo que es la solución salina. Luego de esto vamos a remover durante unos minutos. Para la última parte de nuestro experimento, lo que estaremos haciendo es pasando la muestra a un envase más limpio para poder visualizar mejor los resultados y echando alcohol etílico al 96% a la muestra. Lo vamos a echar por las paredes para que se forme una doble capa y el precipitado de ADN pueda subir a la capa de alcohol y así podamos ver el ADN. Bien, mi nombre es Isaías y a mí me tocó desglosar los temas relacionados junto con la bioquímica y la fisiología del experimento, en el cual tenemos como el primer tema lo que es el potencial de transferencia del grupo fosfoliro. El potencial de transferencia de este grupo, también conocido como lo que es el potencial de energía del grupo fosfato de alta energía, se refiere a lo que es a la cantidad de energía liberada o requerida durante la transferencia de este mismo grupo. O sea, básicamente que es una reacción química que esta energía se deriva de los enlaces de la alta energía presentes en lo que son los nucleótidos específicamente el trisfosfato, como el adenosin-trifosfato y el guanosin-trifosfato. Básicamente, como ya sabemos, el ATP es la energía principal del transporte de lo que es de la célula y esta se va a utilizar en numerosos procesos celulares cuando, por ejemplo, se hidroliza el enlace entre los dos primeros grupos de fosfato del ATP, liberándose así la energía y como forma el adenosin-disfosfato, o sea, conocido como ADP, se libera un ion de fosfato inorgánico. Esta liberación lo que va a desencadenar la estabilidad relativa de los productos de hidrólisis en comparación con el ATP. Siguiendo con esto, tenemos los pasos de este potencial, que el número 1 es la activación de las reacciones endogénicas que se van a dar dentro de los enlaces de lo que es de la hidrólisis del ATP. Entonces, todo va a tener una consecuencia, la síntesis de macromoléculas en el transporte activo y la contracción muscular. Bien, como segundo, tenemos lo que es la transferencia de los grupos fosfatos. También se utiliza el ATP para transferir estos grupos a otras moléculas, lo que nos van a dar la activación o la modificación de la actividad. Bien, también tenemos lo que es, dentro de esta, el potencial de transferencia del grupo fosfoliro de ATP, o también que está influenciado por otros factores como son la concentración del ATP, del ADP, el pH, que juegan un papel importantísimo, y junto con la presencia de los cofactores enzimáticos que nos van a ayudar a generar ese ATP y el GTP, que son las macromoléculas ricas en lo que son las energías que desempeñan un papel central en el almacenamiento y transmisión de esta energía. Continuando así, junto con la fisiología de nuestro experimento, tenemos lo que son los segundos mensajeros secundarios intracelulares, que son importantes en la señalización celular de ambos, que son el CAMP y el CAMP. Entonces, estos básicamente van a desencadenar neurológicamente y fisiológicamente lo que son las funciones de esto, como es la activación de la proteína quinasa, que esta se va a unir a la subunidad reguladora del pKa, que va a liberar las subunidades catalíticas activas de estas subunidades. También tenemos la regulación del transporte de los iones, que el CAM va a unirse o va a modular la actividad de los canales iónicos, como los canales del cloro y los canales del calcio. Y también tenemos lo que es la regulación de la contracción muscular, en este caso el músculo liso en el CAM, que puede inhibir lo que son las contracciones mediante la inhibición, la activación y la inhibición del pKa. Y por último, las funciones del CGMP, que básicamente cumple también la regulación de la relajación del músculo liso a través de una proteína llamada la proteína quinasa G. También tenemos la regulación de la visión, que son los fotorreceptores de la retina, que es lo que nos va a producir la midriasis,
como lo que son también la control de los esfínteres de las pupilas. Y por último tenemos lo que son la función reguladora del sistema cardiovascular, que junto con esta función tenemos los receptores adrenérgicos y colinérgicos en lo que son en el corazón, donde nos van a impedir o nos van a dar una vasoconstricción de esto o una relajación lo que es del flujo sanguíneo a la hora de la inyección. Y para culminar tenemos lo que son la replicación y la transcripción del ADN. Se sabe que la replicación y la transcripción son procesos fundamentales que ocurren dentro de la célula. ¿Para qué? Para mantener lo que es y expresar la información genética que se contiene en el ADN. Entonces, a partir de eso se describe varios pasos que se da en la fase S o la fase de la síntesis, el desarrollamiento también de lo que son de la doble hélice del ADN, para así dar esa separación, la formación de la horquilla, de la replicación en la zona de la separación de las hebras del ADN y la síntesis de las nuevas hebras, las hebras que son separadas para actuar como una nueva plantilla para este ADN, y por último la terminación de este ADN para dar ese nuevo compás del ADN. Y también en el proceso de la transcripción se sabe que es el proceso mediante el cual se sintetiza lo que es la molécula del ARN a partir de una secuencia específica del ADN. Bien, buenas tardes, mi nombre es César González y a continuación yo les voy a estar hablando sobre lo que es el ADN en el diagnóstico molecular. Bien, dentro de las principales aplicaciones que encontramos del ADN en el diagnóstico molecular es la secuenciación del ADN, ya que es una técnica muy utilizada que nos permite leer la secuencia de los nucleótidos de la muestra de ADN. Y esta es grandemente empleada en la identificación de variantes genéticas específicas como mutaciones asociadas a lo que son enfermedades genéticas. También tenemos lo que es la reacción en cadena de la polimerasa, que es también la PCR, la conocemos como PCR, que es una técnica ampliamente utilizada en el diagnóstico molecular, ya que nos permite amplificar una región específica del ADN para posteriormente poder analizarlo. Y de esta forma podríamos cuantificar y detectar la presencia de ciertos genes o secuencias de ADN, como determinar también diversas enfermedades infecciosas y de esta forma pues analizar los genes que se encuentran relacionados con diversas mutaciones como la del cáncer. Bien, ahora yo les voy a estar hablando brevemente sobre lo que es la utilización del ADN para estudiar las proteínas. Ya sabemos que el ADN contiene la información genética que se encarga de determinar la secuencia de aminoácidos de una proteína, y esta información se transcribe en un ARN mensajero. Entonces, este ARN mensajero va a estar involucrado en el proceso que es la transcripción y luego se va a traducir en la secuencia de aminoácidos correspondientes en la proteína a través de lo que es la traducción. Ahora bien, para estudiar una proteína en particular, los científicos pueden utilizar técnicas como la que estuve mencionando anteriormente, que es la secuenciación de ADN, para poder determinar la secuencia de nucleótidos del gen que codifica esa proteína. Y esto nos va a proporcionar información sobre la estructura y la función de la proteína en cuestión. O sea que nos va a permitir estudiarla. O sea que, en resumen, el ADN se utiliza en el estudio de las proteínas mediante técnicas como esa secuenciación, pues para poder identificar y trabajar el gen codificador. Bien, ahora yo les voy a estar hablando sobre los usos de la desnaturalización del ADN. La desnaturalización del ADN tiene muchísimos usos en los diversos campos, como en el campo de la biología y de la bioquímica. Algunos de estos ejemplos es la hibridación de los ácidos nucleicos, ya que la desnaturalización del ADN se utiliza para poder identificar y estudiar las diversas secuencias en específico de las moléculas de ADN y ARN mediante la separación de dos de sus hebras para poder formar uniones en específico de una sola sonda del ácido nucleico marcado y pues su ausencia complementaria en la muestra. Entonces, mediante esta lograríamos la detección y la cuantificación de secuencias en específico. También tenemos lo que es la PCR, como yo mencioné, que es la reacción de cadena de polimerasa, donde la desnaturalización es un paso crucial en cada ciclo de esta, ya que al calentar una muestra a una temperatura alta, dígase de unos 95 grados Celsius,
también se van a separar las dos hebras del ADN, lo que nos va a permitir poder ver cómo los cebadores se van a unir a una de las secuencias complementarias y se va a producir una amplificación selectiva de una región en específico del ADN. Buenas tardes, mi nombre es César Pacheco y estaré dando mi aporte a la práctica número 5 de extracción del ADN. Bueno, primero vamos a saber algunos experimentos sobre la identificación de lo que es el ADN. Tenemos que saber que la identificación del ADN es un proceso fundamental en la biología molecular y la genética forense. Existen varios experimentos y técnicas utilizadas para identificar y analizar el ADN. Voy a mencionar 2 o 3 más o menos, las más importantes. Primero es la extracción del ADN como tal, es decir, como el primer paso para identificar el ADN es extrayéndolo de la muestra biológica. Eso se puede realizar mediante diferentes métodos, como la extracción de fenol cloromorfo, la precipitación salina o el uso de kits comerciales de extracción del ADN, e incluso como el experimento de hoy de una forma bastante casera. El primer método puede ser la electroforesis en gel en agarosa. Este es un experimento muy común para lo que es separar lo que son los fragmentos del ADN basados en lo que es tu tamaño. El ADN se corta en fragmentos utilizando enzimas de restricción y luego se carga en gel de agarosa. Al aplicar una corriente eléctrica, los fragmentos de ADN lo que van a hacer es moverse a través del gel y los fragmentos más pequeños se mueven más rápidamente que los más grandes. Esto va a permitir analizar el tamaño y la cantidad de ADN presente en nuestra muestra. También podemos encontrar como una secuenciación del ADN, es decir, esta va a permitir determinar el orden exacto de las bases nucleotídicas de una molécula de ADN. Hay algunas técnicas para esta forma, como la secuencia de Sanger y la secuenciación de próxima generación. Estas técnicas son utilizadas para identificar lo que son, por ejemplo, algunas mutaciones genéticas, investigar enfermedades genéticas y realizar análisis. Bien, continuando, tenemos que saber la importancia biológica, o sea, ¿para qué nos sirve la extracción del ADN? Bueno, este es un paso crucial en muchas áreas de investigación biomédica y tiene una gran importancia en diversos campos. Por ejemplo, en diagnóstico de enfermedades genéticas. Este permite el análisis genético para diagnosticar si alguna enfermedad es de origen hereditario. Podemos encontrar también un uso o la importancia genómica y medicina personalizada, ya que esta nos va a permitir hacer un análisis en lo que es el genoma humano, proporcionando así información detallada sobre la variación genética de una persona y su predisposición a ciertas enfermedades. También podemos encontrar estudios de investigación. La extracción de ADN es esencial para la investigación en biomedicina. Esta va a permitir lo que es el estudio de la estructura, la función de los genes y la identificación de nuevas variantes que se puedan presentar en el dicho gen, provocando así ocasiones subyacentes a diversas condiciones patológicas. También pues, es muy importante para lo que es la medicina forense, una rama de la medicina. Esta desempeña el papel crucial en muchos individuos con muestras biológicas encontradas en escenas, por ejemplo, de un crimen o restos humanos e incluso pruebas de paternidad. Y también un uso bastante importante es la investigación del cáncer, ya que la extracción de lo que es el ADN en células cancerosas permite el análisis de las alteraciones genéticas que contribuyen al desarrollo y progresión del mismo. Entonces, por último, por mi parte, tenemos que conocer la marcha analítica de lo que es la extracción del ADN. Lo primero que hicimos fue preparar nuestra muestra, o sea, empezamos a obtener nuestra muestra que contiene el ADN que se desea extraer. Puede ser incluso la sangre, la saliva, el pelo, pero en este caso de nosotros fue el hígado del pollo. También podemos mencionar lo que es una lisis celular, es decir, el rompimiento de lo que son las cadenas de ADN para poder extraer el mismo. Haciendo esto estamos eliminando el uso de proteínas y el ARN. Es decir, que el ADN generalmente fue mezclado con proteínas, ARN y otras moléculas celulares. Para esto se realizan unos tratamientos para eliminar estas. También la precipitación y el lavado de ADN. Es decir, que el ADN se precipita agregando el alcohol, que en este caso utilizamos lo que era
el alcohol etílico al 96%. También puede utilizarse en otros casos el alcohol isopropílico, en verdad. Y también luego de esto el ADN se recoge mediante algún método o lo que sea para poder extraerlo como tal. Y por último, la reconstitución del ADN, es decir, después que se forma el precipitado, el ADN se resuspende lo que es un tampón o una solución adecuada para su almacenamiento o para su uso en aplicaciones posteriores. Por ejemplo, en una prueba PCR, podemos decir. Buen día, mi nombre es Abdiel de Jesús y yo estaré hablando sobre diferentes temas, pero comenzaré primero con los tipos de enlaces que tiene el ADN. El ADN tiene dos principales enlaces, uno es el fosfodiéster y otro es el de hidrógeno. Comenzaré por el de fosfodiéster. El enlace de fosfodiéster, en estos enlaces se unen los nucleótidos entre sí formando una cadena de ADN. Se forman entre el grupo fosfato un nucleótido y un grupo hidroxilo del carbono, específicamente 3 del nucleótido que tenga. Estos enlaces fosfodiéster crean estructuras esqueléticas del ADN que principalmente lo que forman es su estabilidad y permiten la formación de esta característica doble hélice del ADN. Luego, los enlaces de hidrógeno. Estos enlaces de hidrógeno se forman en la base nitrogenada, recordando que la base nitrogenada son la adenina que se une con la timina, la guanina que se une con la citosina y también la timina que se une con adenina. Estos enlaces de hidrógeno son débiles, pero en conjunto son suficientemente fuertes para que puedan mantener unida la estructura de la cadena del ADN. Bien, entonces ahora yo le estaré hablando sobre el modelo de Watson y Crick. Este fue propuesto en 1953. Básicamente describe la estructura del ADN de la doble hélice. James Watson y Francis Crick fueron dos científicos clave que descubrieron la estructura del ADN. Su modelo fue basado en datos obtenidos por Rosalind Franklin y Mouse Wilkins. Estos básicamente realizaron experimentos que constituían de rayos X que revelaron la forma de la estructura del ADN. El modelo de Watson y Crick básicamente propone que el ADN está formado por dos cadenas de nucleótidos, como ya mencionaron mis compañeros pasados. Estos están enrollados en un eje central que forman una estructura en forma de escalera torcida. Las cadenas de ADN están unidas entre sí mediante enlaces de hidrógeno, como comenté en temas pasados, entre la base nitrogenada, que ya la mencionamos y la mencionaré de un rápido: adenina, timina, guanina y citosina. El modelo proporcionó una compensación fundamental de cómo se almacena y se transmite la información en los organismos. Bien, para concluir con mi parte, estaré hablando sobre la regla de Chargaff. La regla de Chargaff fue propuesta por el bioquímico Erwin Chargaff, que establece que en el ADN la cantidad de adenina es igual a la cantidad de timina y la cantidad de guanina es igual a la cantidad de citosina. En palabras un poco más llanas, la cantidad de bases púricas es igual a la cantidad de bases pirimídicas. Esta regla se basa en el hecho de que las bases nitrogenadas, adenina y timina, forman pares de base mediante dos enlaces de hidrógeno, mientras que la base guanina y citosina forman pares de base pero unidas mediante tres enlaces de hidrógeno, debido a la complementariedad de las bases. La cantidad de adenina siempre es igual a la de timina y la cantidad de guanina siempre es igual a la cantidad de citosina en un ADN, como dice la regla. La regla fue un descubrimiento clave, ya que ayudó a Watson y Crick a desarrollar su modelo estructural, como ya mencioné antes, ya que este proporciona información sobre la manera en la que las bases se emparejan en la doble hélice. Además, esta regla ha sido ampliamente utilizada en la investigación genética. Como ya mencionó mi compañero César, es importante el ADN en casos de cáncer y básicamente en técnicas como la secuenciación del ADN para determinar la composición de bases de una molécula.
Ok chicos, como pudimos ver ya tuvimos nuestro resultado al sacarle ADN al hígado del pollo, lo que concluye con nuestra práctica número 5. También aprendimos sobre varios temas al escuchar a mis compañeros y esta servidora hablar sobre ellos, sobre el ADN. Así que hasta aquí ha llegado nuestro video. Muchas gracias por su atención. Adiós. Hace tan horas se lo dije, ¿verdad? Pero entonces, 1, 2 y 3. Hola chicos, nosotros somos El grupo. Diga, nosotros somos. No, porque yo estoy ensayando. Somos el grupo y ustedes dicen número 6. Ay, Y sí. Faltó eso, pero ok. Una palabra tu ADN. Bueno, mi ADN, aunque tu cadena se rompa, yo siempre seguiré uniéndome hacia ti. Ese es tu nucleótidos. Ahora tengo un besito. ¡Qué mala frase! Y la franela va goteando. Pero esto, ¿tú no ves que eso no dejaba caer ni una gota? Dios mío. No, pero ¿Cuántas esa- cosas no tienen que pasar con esta gente? Dios mío. ADN. Iniciando de esta manera, Yo creo que no se oye, Paola. Ven, que se me montó el linda hoy, ven ya. Se me montó el linda Constanza. No, no se puede poner la olla. En la gloria de Dios tendré bendición y amor. Toma, mira para acá. Lo que vendría siendo el ADN de que Soy Carla. La cantidad de nina es igual a la cantidad de timina y que la cantidad de iba a decir después dije Ahí está. yo, espérate, no. Ey, no lo remenen. Yo puse la casa, así que yo no debí poner nada ni hacer nada. Gracias. Oiga, Nelky, Vimania, oiga. Aquí no podemos decir quién no hizo casi nada porque es una falta de respeto. Exacto. Una falta de respeto. No diga que fue Carla. Exacto. Ay, no, pero es que me veo fabulosa con eso. Pero espérate. Espérate, porque él no Pero se yo voy a mover. Pero después que ya lo he hecho. No, porque no. Se va a hacer un corte. No, pero como quiera. Mira, de este lado que coge. Yo creo que ellos está bien. Mira, Diseñadores, mi amor. Ay, para un blooper, para el video. Está muy. Vamos a ver, vamos a ver. Los tres diseñadores. Estamos afinos. Gucci. Que se haga el machismo. Nadie, los dueños de Gucci. Diseñando. Lo que tenemos